Ahí estamos. Muy bien. La pregunta entonces que les hago, como siempre, es ¿quiénes de ustedes tuvieron la posibilidad de leer algo del contenido incorporado en el cronograma? Yo algo leí, profe. Juan, Pablo. Sí, algo leí. Recordemos que el tema de la unidad es comenzar con la competencia originaria. Nosotros en esta unidad tenemos tenemos fallos como Sojo, Barreto, los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no me acuerdo del otro que teníamos. Esperen, que ya me olvidé, lo tengo por acá. Barreto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Córdoba. Sí. Sojo, Barreto, Ciudad de Buenos Aires. Bazán Fernando sobre amenazas. Perfecto. Bueno, con eso ya tenemos un montón. Un montón. Muy bien. La clase de hoy es una clase, como siempre, un tanto introductoria, ¿no? Para que ustedes puedan ir abordando los fallos. Si llegamos, también vamos a exponer, aunque sea una parte, los hechos para que ustedes comprendan el caso Sojo o algún marco de análisis para que ustedes lo profundicen desde sus casas. Lo importante es que nosotros tenemos que, cuando hablamos del acceso a la Corte como tribunal, ¿no es cierto?, lo primero que tenemos que pensar es que el acceso a la Corte está regulado constitucionalmente, no en una norma, ¿no? Hay normas que reglamentan, pero la fuente normativa principal son los artículos 116 y 117 de la Constitución, ¿no? Mediante estos dos artículos se regula cuál va a ser la competencia de la Corte. Cuando nosotros empezamos a analizar un poco en profundidad, ¿no?, el contenido de los artículos, podríamos decir que la derivación lógica, ¿no?, de la interpretación que hacemos literal, gramatical de los artículos, deriva que se puede acceder a la Corte por dos medios, ¿no? Si nosotros tuviéramos que pensar cómo llegar a la Corte, la respuesta bifurcaría, ¿no? Se puede llegar de manera originaria y exclusiva, o de manera apelada o derivada. Es lo mismo, es una, digamos, una llegada directa y una llegada indirecta, ¿no? A su vez, la competencia apelada de la Corte se va a distribuir entre la competencia apelada extraordinaria y la competencia apelada ordinaria. ¿Sí? A grandes rasgos, porque cada una de estas competencias las vamos a ir profundizando en las unidades que siguen, cada una de estas competencias tiene una fuente específica, o encuentra como fuente específica, esperen que ahí admito una alumna que se sumó recién, tiene como fuente específica la derivación de los artículos 116 y 117. Particularmente se refieren estos artículos a la competencia por apelaciones extraordinaria y a la competencia originaria y exclusiva, que la vamos a encontrar más particularmente en el artículo 117. Cuando hablamos de la competencia, ¿quién habló? ¿Puede ser en la competencia apelada extraordinaria también el artículo 14 y 16 de la ley 48? Yo leí algo de eso, pero no, por las dudas. En realidad la ley 48 completa, en general, regula los requisitos del recurso extraordinario federal, con lo cual, más allá de los artículos puntuales que mencionás, que serían del 14 al 16, no 14 y 16, sino 14, 15, 16, puntualmente, son artículos que van a regular la competencia, el recurso extraordinario federal, que es la herramienta procesal que nos permite llegar por vía de apelación extraordinaria a la Corte. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que ustedes van a ver siempre como resumido en la mayoría de la doctrina que lean como REX. REX es recurso extraordinario, ¿no? Se abrevia de alguna manera, o lo abreviamos de alguna manera, de esa manera. Perdón la redundancia. Entonces, no nos vamos a detener ahora, en este preciso instante, en lo que tiene que ver con la competencia extraordinaria y con la competencia ordinaria. Eso va a ser motivo de análisis de las unidades 8 en adelante, u 8 únicamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea,
Esta unidad puntualmente se dirige a que comprendamos cuáles son los supuestos, perdón, cuáles son los supuestos de acceso originario a la Corte. Cuando nosotros pensamos en el acceso originario a la Corte, esta competencia originaria tiene que ser examinada necesariamente en un contexto natural. ¿Y cuál es el contexto natural? Básicamente el de la competencia federal. Es decir, la competencia federal es el escenario o el marco amplio en el cual se va a insertar la competencia específicamente originaria. Entonces, para poder entender la competencia originaria, primero tendríamos que entender o conocer cuál es la competencia federal o cuáles son las características de la competencia federal, lo cual no es un tema menor y tampoco es un tema sencillo. Asumo que ustedes tienen una base que tienen que haber visto, o en su caso tendrían que repasar después de haber cursado y aprobado Derecho Constitucional. No obstante, voy a dar algunas enunciaciones básicas para contextualizarlo, pero son contextualizaciones que no tienden a ser ni exhaustivas, ni todo lo profundas que el caso, o digamos el tema puntual amerita. Cuando nosotros pensamos en la competencia federal, tenemos que pensar en una competencia que es sumamente particular y sumamente excepcional. Es excepcional porque la competencia federal se va a regir por todas las materias que las provincias delegaron de manera específica al Estado Nacional. Todo lo que las provincias no delegaron, es decir, se reservaron como competencia propia, no es competencia federal, sino que es competencia propia de la autonomía de las provincias, o sea, competencia provincial. Esto nos da cuenta de un segundo carácter que se adiciona a esta excepcionalidad y es la limitación, porque cuando nosotros nos preguntamos sobre qué puede versar la competencia federal, vamos a encontrar un límite, y el límite va a estar dado por las materias que específicamente enumera el artículo 116 y 117 de la Constitución. Cuando hablamos de la competencia federal, también vamos a decir que la competencia federal tiene que considerarse suprema. ¿Por qué suprema? Porque no hay un orden de revisión. ¿Esto qué quiere decir? Que al tratarse de una materia específicamente regida en la Constitución, quien lo va a revisar o quien va a revisar su procedencia es el Supremo Nacional, es decir, la Corte Suprema, a partir del recurso extraordinario. La competencia federal también la vamos a entender como una competencia privativa. ¿Por qué privativa? Porque si hay competencia federal, cede la competencia provincial, o sea, que predomina la competencia federal por sobre la provincial, por eso es privativa. Y en términos generales también podríamos decir que la competencia federal es improrrogable. Digo en términos generales porque como todo en derecho admite ciertas excepciones. ¿Qué significa que sea improrrogable? Que en principio no existe la posibilidad de que los juzgados que no sean federales o la jurisdicción que no sea federal no entienda en estos supuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos ante una cuestión de competencia federal, lo cierto es que siempre va a entender la justicia federal. ¿Existen excepciones? Sí, existen excepciones. No nos vamos a dirigir ahora a analizar esas excepciones. Y como toda competencia en términos generales, la competencia federal no procede de oficio. Esto quiere decir que los jueces federales solo actúan, al igual que el resto de los jueces de cualquier jurisdicción, ante la existencia de un caso, causa o controversia. ¿Hasta acá vamos? Esperen, Sí, profe. Sí. Esperen un segundo que mando un mensaje, contesto un mensaje.
Muy bien. Entonces, eso, digamos, tiene que ver en torno a los caracteres de la competencia federal. Lo que, vuelvo a repetirles, es importante que ustedes comprendan, repasen, ¿no? Ya lo habrán visto en Constitucional, pero lo repasen para poder entender el marco donde va a actuar la competencia originaria. Cuando hablamos de competencia originaria, hablamos de un resumidísimo, restrictivísimo, supuestos o unos casos muy particulares dentro de la competencia federal. O sea que un caso de competencia originaria siempre va a comprender competencia federal. ¿Me siguen hasta acá? Es como que nosotros pensásemos el género y las subespecies. El género es, para que actúe la Corte, tiene que haber siempre, en general, competencia federal, y dentro de la competencia federal hay determinados puntuales y restrictivos supuestos que son de competencia originaria. El resto es de competencia apelada. ¿Estamos? Muy bien. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros hablamos propiamente de la competencia federal, vamos a tener que considerar un triple orden de cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de la competencia. Primero, la competencia en la razón de la materia, en donde lo que vamos a ver aquí es que lo que va a importar para conocer si hay o no hay competencia federal es conocer cuáles son los intereses que están en juego. ¿Sí? O sea, una vez que yo sé cuáles son los intereses que están en juego, lo cierto es que si esos intereses coinciden con alguno de los enumerados en el artículo 116 y 117, entonces serán incorporados como competencia federal. Y acá entonces nos conviene ir directamente al artículo 116 y 117 para poder determinar cuáles de los elementos que allí se mencionan coinciden con lo que tiene que ver con la competencia en razón de la materia, es decir, donde se valoriza puntualmente el interés en juego. Y ahí nos vamos a encontrar con algunas cuestiones enumeradas en el 116 que van a ir puntualmente sobre, dice el artículo, cuando los casos versen sobre puntos regidos en la Constitución. Acá tengo que hacer una salvedad, porque no alcanza con la sola invocación de se encuentra afectado los derechos laborales contenidos en el artículo 14 y 14 bis. Para que exista competencia federal, la cuestión que se está por resolver tiene que tener una implicancia directa o derivar de manera, una relación directa con el derecho constitucional, es decir, la cuestión tiene que estar exclusivamente regida por la Constitución. Entonces, lo que se requiere, digamos en términos un poco más sencillos, tratando de pasárselos un poco más en limpio, es que en el caso que el juez federal analice, se aplique directamente algún artículo de la Constitución. Y que esta aplicación del artículo de la Constitución no sea accesoria, sino que sea necesaria. ¿Hasta acá vamos? También hay otra cuestión que es también relacionada con la competencia en razón de la materia, que es las causas regidas por las leyes de la nación con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. Puntualmente, este inciso 12 del artículo 75 refiere a los códigos, ¿no? La ley, los códigos puntualmente mencionados en el artículo 12, inciso 75, es decir, el derecho común o derecho de fondo. Es decir, concretamente lo que nosotros tenemos que considerar dentro de lo que es la competencia en razón de la materia, en las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución, con excepción hecha en el artículo 75, inciso 12, lo que vamos a tener que considerar son aquellos casos, causas, controversias que se resuelvan con arreglo a la normativa federal. Ustedes saben que existen leyes de contenido federal. ¿Sí? Por ejemplo, ley de ministerios, un ejemplo. Son derivaciones propias de la organización federal que emana de la Constitución. ¿Sí? Después tenemos otro punto también importante para, digamos, considerar la competencia en la razón de la materia, que son las causas que están regidas por los tratados con las naciones extranjeras. Esto
Esto obviamente cae de maduro porque al tener un tratado, una naturaleza compleja, al tratarse en realidad del tratado de un acto federal complejo, porque en general involucra al Estado entero y no a determinadas provincias, todos aquellos casos que se encuentran regidos por tratados internacionales firmados entre Argentina y algún otro Estado o varios Estados, va a ser siempre de contenido federal. También tenemos los casos regidos por actos administrativos emanados de la autoridad administrativa. Esto, por supuesto, que tiene que ver puntualmente con, digamos, con la naturaleza, concretamente con la naturaleza federal de las autoridades públicas de las que emanan los actos, ¿no es cierto? Y luego tenemos también las causas de almirantazgo o jurisdicción marítima. Esto encuentra razón de ser en la medida en que toda la legislación relacionada con la navegación y la marinería es una cuestión delegada por las provincias en la nación. Entonces, toda aquella obligación o derecho que emane de ese tipo de temática relacionada con la navegación, concretamente, el derecho de almirantazgo o la jurisdicción marítima, también, siempre va a ser resuelta en el marco de la justicia federal. ¿Hasta acá vamos? Bueno. Hasta acá entonces no tenemos mucha complejidad porque esto simplemente es una enunciación, ¿no es cierto? Como yo les decía, la competencia federal se integra, disculpen, de un triple orden. El primero es en razón de la materia, que es lo que estábamos viendo, en donde lo que interesa es conocer los intereses que están en juego. Hay determinadas temáticas que fueron delegadas por las provincias en el Estado Nacional, en el Estado Federal, y que por tanto, debido a esa relación directa, interesan a la nación toda. ¿Sí? Luego también tenemos un segundo orden, de estos tres que les mencionaba, para completar, ¿no?, el panorama que incorpora la competencia federal, y tiene que ver con la competencia en razón de las personas. Hay determinados supuestos en donde el interés federal en juego no tiene que ver con el derecho aplicable en sí mismo, sino que con las personas que están involucradas en el marco, ¿no?, del conflicto que se tenga. Y acá es en donde justamente vamos a encontrar básicamente dos cuestiones puntuales. Primer punto, sí, más de dos cuestiones puntuales, pero bueno, en términos generales podríamos resumirlo a grandes rasgos en dos. Cuestiones en donde la nación sea parte. Todo caso en donde una de las partes es el Estado Nacional, siempre es competencia federal. Sea el Estado Nacional parte actora, o sea el Estado Nacional parte demandada. Pero sí o sí tiene que tener un rol directo, o actor o demandado, no tercero citado en garantía. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si el Estado forma parte principal del litigio, ya sea como actor o como demandado, vamos a estar frente a un caso de naturaleza federal. Por ende, quien va a resolver es la justicia federal. Acá todavía no estamos hablando de la Corte, acá estamos hablando en general de la competencia federal, o sea, estoy tratando de que ustedes entiendan a nivel macro de qué hablamos cuando hablamos de competencia federal, para luego poder discernir cuáles de esos casos, además de ser competencia federal, van a ser competencia originaria y exclusiva de la Corte. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos también los casos en donde se plantean cuestiones de vecindad o cuestiones de distintas vecindad, o sea, cuando se trata de litigios que se dan entre dos vecinos de distintas provincias, ¿sí? Y acá es importante hacer una mención. Cuando yo hablo de vecino, hablo de ciudadano argentino. Ciudadano argentino que habita en la provincia de Buenos Aires contra ciudadano argentino que habita en la provincia de Formosa, por decir algo. O sea, lo que vemos acá es el ánimo de permanecer de la persona. No hablamos de un extranjero que ocasionalmente estaba en el suelo argentino de visita. ¿Sí? El elemento entonces principal a tener en cuenta va a ser la permanencia, ¿no? Para considerar si ese vecino se incorpora o puede ser incorporado de acuerdo al litigio y a la materia en la competencia federal.
Acá es importante que ustedes entiendan, o digamos, empiezan a ver algunos vericuetos que los vamos a ir viendo en el transcurso de las siguientes clases y con el decurso del análisis de los fallos que tenemos incorporados en la unidad, pero hay un recaudo que va a tomar o va a cobrar relevancia, que es el hecho de que se considere la existencia de una causa civil. Es decir, cuando se da un conflicto entre vecinos de distinta provincia, dentro del marco de una causa civil. Ahí vamos a hablar en general de competencia originaria. Pero bueno, no me detengo ahora en esto, seguimos adelante. Cuando se trata, ¿se acuerdan que yo hace un ratito les decía el tema, digamos, la noción del concepto de vecino, digamos, distinguiéndolo del extranjero, del visitante, ¿no?, del suelo argentino? Bueno, las causas de extranjería también son consideradas de competencia federal, pero hay distintas variables que va a tener que tener, digamos, van a tener que tenerse en cuenta para que pueda proceder el conflicto dentro de la justicia federal argentina. Es decir, acá va a entrar en juego el contenido del litigio entre un vecino y el extranjero. La razón de ser que tenía esta incorporación en la materia federal es que esto se incorpora o tiene su origen, ¿no?, esta incorporación que se mantiene vigente en el 116, tiene su origen en el original artículo 101 de la Constitución de 1853, Constitución de base alberdiana. Piensen ustedes en un contexto en donde lo que se fomentaba como política nacional era la inmigración europea, entonces una manera de incentivar la inmigración era intentar brindarles a esos extranjeros que vinieran a poblar el suelo argentino cierta, de alguna manera, objetividad en los tribunales que iban a resolver los conflictos que pudieran suscitarse y que los tuvieran por parte. Luego también, cuando hablamos de la competencia en razón de la persona, vamos a hablar de las cuestiones en donde un Estado extranjero es parte. Y esto tiene su razón de ser en intentar mantener las buenas relaciones internacionales. No vamos a someter a un Estado extranjero a la competencia de una provincia porque le vamos a intentar dar una mayor garantía de objetividad, de imparcialidad a ese Estado extranjero, promoviendo la existencia de una justicia del orden federal que pueda brindar de alguna manera esa cuestión, ¿sí?, que pueda brindar esa sensación de seguridad jurídica para resolver. ¿Hasta acá vamos todos? Esto, como ven, es sumamente aburrido, enunciativo y clasificador. Es simplemente para que ustedes medianamente tengan una introducción de qué estamos hablando y para poder ahora profundizar en la competencia originaria. Dentro de esta clasificación de lo que es la competencia federal, ¿se acuerdan que yo les decía? Existe un triple orden. El primero era la competencia en razón de la materia. El segundo, la competencia en razón de la persona. Y el tercero y último, la competencia en razón del lugar. Hay determinados espacios que por el solo hecho de albergar un conflicto o ser la sede de un conflicto habilitan la competencia federal. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los territorios nacionales, lo relativo en su momento a la competencia lo relativo a la capital federal y a los establecimientos de utilidad nacional. Todo esto planteado en el marco de el entendimiento de la propia Constitución Nacional. ¿Hasta acá vamos? Muy bien. Entonces, hecha esta introducción que nos permite visualizar en qué marco se va a dar la competencia federal, tendríamos que pensar cuáles de todos estos supuestos son los que se erigen como de competencia originaria y exclusiva de la Corte. Y acá es donde necesariamente vamos a irnos a la lectura del artículo 117 de la Constitución. ¿Alguno lo tiene a mano para leerlo? Así no tengo que leer yo. Sí, yo. Miriam, dale, te escuchamos, Sí. Miriam. 117. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso.
pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Muchas gracias, Miriam. Bueno, como ven ustedes, el artículo 116, que si quieren ahora lo repasamos y lo leemos, el artículo 116 encuadra la competencia federal. ¿Sí? Competencia federal de la que podrá derivar la competencia extraordinaria de la Corte por vía de apelación. ¿Sí? Ahora bien, de todos estos supuestos que están enumerados, ¿no?, en el artículo 116, hay al menos dos supuestos y sus variables, ¿no? Hay dos supuestos y las variables que puedan darse dentro de esos supuestos, que son de competencia originaria y exclusiva de la Corte. Son aquellos que tienen que ver con asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules, y en aquellos en donde una provincia fuese parte. Entonces, vamos a intentar de alguna manera, de alguna manera elucubrar o desentrañar cuáles son estos supuestos que van a estar incorporados en el artículo 117 de la Constitución. Y para eso nos vamos a tener que ir necesariamente al artículo 24 del Decreto Ley 1285 del 58. O sea, muchachos y muchachas, que cuando nosotros empecemos a pensar en cuáles son las normativas que vamos a ver, ¿no? Porque, bueno, tenemos fallos obligatorios, pero también tenemos normativa obligatoria, de obligatorio análisis, ¿no?, en cada una de las unidades. Vamos a empezar. Tenemos, como siempre, Constitución Nacional, en particular, artículos 116, 117, Ley 48 también, y en particular el Decreto Ley 1258 del año 58, que en su artículo 24 establece cuáles son los supuestos, o más que establecer, no, reglamenta lo que ya está establecido en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Ustedes saben que la Constitución, para ser operativa, digamos, si nosotros pensamos en la fuerza normativa, la fuerza dispositiva de la Constitución, la tomamos como una norma, más allá de que es la norma suprema, la tomamos como una norma, y en ese sentido las reglamentaciones son necesarias. Inclusive, como nos leía recién Miriam, el mismo artículo 17 dice: la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Bueno, la competencia originaria tiene justamente un basamento constitucional. Lo que vamos a ver en el fallo Sojo, si Dani lo llega a exponer y si no la clase que viene, pero lo que vamos a ver en el fallo Sojo es que la jurisprudencia de la Corte comenzó siendo amplia en torno a qué casos debe comprender la competencia originaria, para terminar reduciéndose estrictamente a los supuestos que están contemplados en la Constitución y a los derivados razonables de esos supuestos contemplados en la Constitución. De ahí entonces que el espíritu de la Constitución Nacional, cuando regula la competencia originaria, es un espíritu de restricción, de excepción, de limitación, no de amplitud. Se busca que solo poquitos casos tengan esta naturaleza de tal importancia que puedan justificar la instancia única ante el Supremo Federal. ¿Me siguen hasta acá? De ahí entonces que el espíritu de la redacción del Decreto Ley 1285 del 58 también tiene una naturaleza restrictiva, o que tiende a la mayor restricción en estos supuestos. ¿Sí? Muy bien, el artículo 24, ¿alguno lo tiene a mano? Si no, leo. Los agarré desprovistos, ¿no? Sí, no, yo lo tengo. Profe, repite el número, ¿qué es? Artículo 24, Decreto Ley 1285 del 58. Ok. Gracias. No, por nada.
¿Lo lees, Juan? Sí, sí. Dale. Artículo 24. Sí. La Corte Suprema de Justicia conocerá: 1. Originaria y exclusivamente en todos los asuntos que versen entre dos o más provincias y los civiles entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros de aquellos que versen entre una provincia y un estado extranjero, de las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación y a los individuos de su familia, del modo que una corte... Vamos hasta ahí, Juan Pablo, para no encarajinar el asunto, y vamos desentrañando entonces el artículo del decreto. Lo primero que menciona el decreto, o vamos a empezar por lo último que menciona el decreto, porque termina mencionando a los asuntos concernientes, ¿no? La Corte entenderá de manera exclusiva y originaria en los asuntos concernientes a embajadores, ministros plenipotenciarios y cónsules extranjeros. Concretamente, la razón de ser que tiene esto es, digamos, primero, de alguna manera, que es analizar la cuestión relacionada con el principio de reciprocidad que rige las relaciones entre Estados. ¿Esto qué quiere decir? Que la Corte va a entender de manera originaria y exclusiva, pero siempre que el Estado del cual ese cónsul, embajador o ministro plenipotenciario, disculpen, es un trabalenguas la palabra, pero bueno, siempre que ese ministro plenipotenciario, con plenipoder, haya obtenido la conformidad del gobierno del cual forma parte. ¿Sí? Ustedes saben que cuando un embajador, cónsul o diplomático, digamos, algún funcionario con categoría de diplomático, tiene un conflicto en el país en donde ejerce su jurisdicción diplomática, tiene lo que se llama inmunidad de jurisdicción, con lo cual, para ser juzgado dentro del país en el cual él se encuentra trabajando, tiene que tener un permiso de su Estado para ser sometido a los tribunales del país en donde desarrolla su actividad diplomática. Se trata esto de un privilegio, pero un privilegio que se intenta dar siempre en el marco de la reciprocidad. El privilegio es intentar brindarle a ese funcionario con rango diplomático una resolución no solo mucho más rápida, porque se resuelve en instancia única en el marco de la Corte Suprema, sino también con las garantías que implica el hecho de que los máximos integrantes del Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial de un Estado, esté entendiendo en el caso concreto que se lleva. Acá es importante porque ustedes lo que deberíamos ver es que primero el funcionario, ¿no?, tiene que tener rango diplomático. En principio, todo lo que es embajadas y oficinas consulares no se trata de personas aforadas. ¿Esto qué quiere decir? Que un simple empleado de una delegación, no va a estar comprendido dentro de este beneficio, sino que tiene que tener rango diplomático, tiene que tener una acreditación diplomática para poder gozar de este privilegio, que justamente es un privilegio y por ende su interpretación es restrictiva a los supuestos. Pese a, a la referencia, al texto constitucional, es bastante amplio en el sentido de que habla de los asuntos concernientes, ¿no? Esto parecería dar como un margen o un marco sumamente amplio de entendimiento. El decreto, en el artículo 24, de alguna manera se encarga de resumir y de referir puntualmente a qué supuestos deben considerarse, digamos, como factibles de ser aforados a la competencia originaria. Entonces, primero, lo que tenemos que entender es que cuando se habla en términos generales de los asuntos concernientes, podemos englobar un sinfín de problemáticas que pueden tener que ver desde el orden civil hasta
cualquier tipo, es decir, si por ejemplo un ministro o un cónsul tiene una afectación directa y actúa como querellante o es imputado en una causa, ¿no?, por la comisión de un delito, o tiene un conflicto intrafamiliar, se supone que cualquiera sea el orden, siempre que esté afectado un funcionario con rango diplomático, puede acceder con el permiso del Estado del cual forma parte o al cual representa a la competencia originaria ante la Corte Suprema. Acá es importante porque dice el artículo, hasta acá vamos, ¿no? Muy bien. Si nosotros seguimos leyendo el artículo 24, que hace un ratito comenzaba a leer Juan Pablo, que lo voy a ir desmenuzando sin que vayamos a la lectura específica, es decir, ya leímos la parte general, ¿no?, de cuáles son los supuestos de competencia originaria, lo vamos a desmenuzar con posterioridad a que yo haga esta breve introducción al respecto para que podamos saber a qué vamos. El artículo 24 también habla puntualmente de las causas relativas a los cónsules extranjeros. Y acá es importante porque no habla de cualquier asunto concerniente a un cónsul, sino que habla de aquellos que versen, o sea, el decreto circunscribe a los casos que versen sobre los privilegios y exenciones en su carácter público. O sea, que todo lo atinente a los negocios particulares de un cónsul no estarían incorporados al aforo originario, sino aquellos hechos o actos cumplidos en ejercicio de las funciones que le son propias al cónsul. ¿Sí? Esto me parece que es un dato que no es menor, y también el otro dato que no es menor, y es que también está incorporado dentro del aforo originario a el personal que integra las legaciones o los conflictos de familia en la medida que se comprometa el carácter, digamos, público de alguna manera de aquella función que llevan a cabo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Seguimos adelante? Juan, te pido ahora entonces que vayamos a leer lo que seguía del artículo 24, pero sí, lo que seguía del artículo 24. No se dará curso a... Bueno, profe, ahí arrancó. No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio. Muy bien. ¿Sigo? Sí. Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede declarar con respecto a un país determinado la falta de reciprocidad a los efectos consignados en esta disposición, por decreto debidamente fundado. En este caso, el Estado extranjero, con respecto al cual se ha hecho tal aclaración, queda sometido a la jurisdicción argentina. Si la declaración del Poder Ejecutivo limita la falta de reciprocidad a determinados aspectos, la sumisión del país extranjero a la jurisdicción argentina se limitará también a los mismos aspectos. El Poder Ejecutivo declarará el establecimiento de la reciprocidad cuando el país extranjero modificase sus normas al efecto. Muy bien, Juan, gracias. Hasta ahí estamos bien. Acá esto me interesa detenerme un poquito porque va a ser algo que discutamos luego de analizar el fallo Sojo, ¿no? Yo hace un ratito les decía que cuando hablamos de la competencia originaria y exclusiva, hablamos de una competencia de fuente constitucional. Y como tal, lo que se ha dicho de manera doctrinaria y como lo ha sostenido la propia Corte, en el caso Sojo que vamos a analizar en esta unidad, y en los sucesivos, la tendencia es a interpretar de manera restrictiva la procedencia de los casos de competencia originaria. Interpretar de manera restrictiva la hermenéutica del artículo 117 de la Constitución. Cabría entonces que reflexionemos, ¿no?, una vez, después de haber leído esta primera parte, que cuando el artículo 117 de la Constitución habla de los asuntos concernientes a ministros, cónsules, extranjeros, no incluye al personal de las legaciones y a la familia. Sin embargo, como leía recién Juan Pablo,
el artículo 24, hoy vigente, dice puntualmente que las causas que afecten a las personas de la familia o al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático estarían incorporados al aforo originario. Esto parecería que no es respetuoso del carácter restrictivo que asignó el convencional constituyente originario y que se mantuvo en la reforma del 94. Sin embargo, esto está vigente, ¿no? Estos son, digamos, datos con un poco de color para empezar a llamar a la reflexión de lo que vamos a ver cuando empecemos a analizar los fallos de la unidad, ¿sí? ¿Hasta acá vamos, entonces? Muy bien. Vamos entonces a analizar el otro supuesto, también contenido en el artículo 117, que tiene que ver con las causas en donde una provincia es parte. Bueno, creo que cae de maduro la razón de ser, ¿no?, de esta incorporación a la competencia originaria. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de incorporar a la competencia originaria los casos en donde una provincia es parte? Sí, porque lo tiene que resolver, seguramente porque lo tiene que resolver la nación, el régimen federal. En realidad, porque están en igualdad de condiciones. ¿está en qué, perdón? Porque estarían las provincias, si por ejemplo la provincia de Formosa tiene alguna controversia con la provincia de Buenos Aires, estarían en igualdad de condiciones para que lo resuelva uno de los tribunales de ellos. Claro, por supuesto que siempre que el conflicto se da entre provincias, como el ejemplo que menciona, por ejemplo, Juan Pablo recién, Formosa contra Buenos Aires contra Formosa, son supuestos en donde, digamos, cae de maduro que lo más propio es la competencia originaria de la Corte, porque no sería lógico someter a las provincias a los tribunales de una de esas provincias, o en su caso, a la justicia federal, digamos, de primera instancia y el caso puntual. ¿Hay supuestos en donde se puede renunciar a la competencia originaria? Sí, por supuesto. Si las provincias deciden ir a la competencia de primera instancia, no habrá inconvenientes, es una elección de las provincias, pero existe la posibilidad de que hagan uso de este privilegio, que es conseguir la posibilidad de una resolución en instancia única por parte de la Corte. Hay una excepción, y esto es una excepción constitucional, que tiene que ver que cuando los conflictos entre provincias tienen que ver con los límites interprovinciales, por ejemplo, Buenos Aires discute con La Pampa por los límites, ese conflicto no se resuelve en instancia originaria, sino que se resuelve a instancias de otro poder, que es el poder legislativo, a través de su potestad de reglar los límites de las provincias. ¿Sí? Muy bien, entonces, obviamente que la razón de ser, a la par de lo que mencionaba Juan Pablo, también tiene que ver, y acá no habría que omitir, que esta enunciación tan amplia o genérica o poco clara del artículo 117, que de alguna manera vamos a integrar y, digamos, llenar de contenido a partir de la lectura del decreto, del artículo 24 del decreto. Lo que vamos a ver también es que cuando un vecino de una provincia tiene conflictos con otra provincia, también corresponde, de acuerdo a cumplimiento de determinados requisitos que ya vamos a ver, la competencia originaria. Y esto tiene una razón de ser, que es brindarle garantías a los particulares, proporcionándoles jueces que puedan estar al abrigo de cualquier influencia, proporcionar y asegurar seguridad jurídica e imparcialidad en la resolución de los conflictos. Imagínense ustedes que un ciudadano de la provincia de Formosa tiene un conflicto en la provincia de Buenos Aires. ¿Sería lógico que ese ciudadano tenga que resolver el conflicto en la justicia federal provincial? O lo lógico, digamos, qué suerte o qué tranquilidad podría tener ese vecino de que el conflicto en la justicia federal provincial se va a resolver de una manera imparcial en relación a los intereses por él promovidos. Por supuesto que en un supuesto de esta manera procede, de acuerdo a determinados otros requisitos que vamos a ver más adelante,
la procedencia de la competencia originaria. Acá hay un tema importante también, que al igual que cuando hablábamos de a nivel macro de la competencia federal, y yo les decía que todo caso en donde la nación es parte es competencia federal. Cuando hablamos de que una provincia sea parte para, digamos, promover la competencia originaria, también se requiere que la provincia sea una parte sustancial del conflicto, no meramente una parte accesoria o un tercero citado, sino que sea parte demandada o parte actora, pero que constituya o tenga o integre uno de estos dos roles principales. Acá hay un tema, ¿no?, que obviamente vamos a tener que entrar, digamos, a analizar, y que fue parte de un variadísimo vaivén jurisprudencial, que es qué hacemos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque la Constitución Nacional dice los conflictos en donde una provincia sea parte. Y pues bien, ¿qué es la ciudad autónoma? Ya habíamos visto, ¿no?, cuando vimos esta clase extra relacionada con las clases, la presencialidad de las clases, lo que habíamos visto es esta discusión de qué es la ciudad. Porque no es una provincia, pero tampoco es un municipio, es un híbrido entre una provincia y un municipio, con menos prerrogativas que una provincia, o en realidad similares prerrogativas que una provincia, a nivel institucional, a nivel organización del poder, con la única diferencia de que no existió de manera originaria, sino que fue una creación posterior, digamos, voluntaria, del convencional constituyente del 94. De alguna manera, más allá del derrotero histórico de la capital, hasta lograr ese reconocimiento constitucional a partir de la incorporación del artículo 129. Bueno, yo les adelanto un poco la discusión, aunque va a tener su... vamos a analizar, ¿no?, pormenorizadamente la clase que viene, a partir de la lectura de los fallos correspondientes, la cuestión. Hoy por hoy, la Corte Suprema, luego de muchos vaivenes jurisprudenciales, ha admitido la competencia originaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, ha admitido que al día de la fecha no puede negarle a la Ciudad Autónoma el carácter de ente federado, y por ende aforado, al igual que una provincia, a la competencia originaria. Esto no implica que un caso en donde la ciudad es parte siempre vaya a ser de competencia originaria, sino que se equipara, digamos, para los efectos de la competencia originaria, se va a equiparar la ciudad autónoma a los requisitos que se le exigen a la provincia. Ni más ni menos que eso. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Me paran, porque esto es sumamente, digamos, nada, teórico, pero bueno, me parece que si no se los doy, quizás puedo complejizar el entendimiento de lo que sigue en la materia. ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿Estamos bien? No. Sí. Hasta ahora. Profesora. Sí, ¿quién habla? Ariel, ¿no? Ariel, sí. Sí. Lo de la competencia originaria, por ejemplo, entre provincias, no importa, digamos, la causa, el fuero, sea lo que sea, siempre... Si vos tenés tiene un que haber... conflicto, si vos tenés un conflicto entre dos provincias, por ejemplo, provincia Sí. de Buenos Aires... No, entre vecinos. Si es entre vecinos de dos provincias. Bueno, si es entre vecino de una provincia y otra provincia, por ejemplo, sí, vos, Ariel, sos habitante de la provincia, y sí, vas a discutir a la provincia de Córdoba, o tenés un conflicto en la provincia de Córdoba, para acceder a la instancia originaria tenés que cumplir con el requisito de causa civil, no cualquier caso. Claro. ¿No se puede solucionar entre provincias? ¿Por eso depende del caso? ¿O sí? No entiendo. Tiene que intervenir la competencia originaria. A ver, la competencia originaria es renunciable, Ariel. Ah, eso.
Es renunciable, es un privilegio que se le otorga a las personas. Vos viste que yo hace un ratito les decía, para la competencia originaria siempre se da en el marco de la competencia federal, ¿sí? La competencia federal tiene como órbita 3 pilares. La materia federal, determinadas personas y el lugar. Viste que hablamos de eso. Cuando hablamos de la competencia originaria, puntualmente hablamos de la competencia en razón de la materia. Quiere decir que determinadas personas, ya sea jurídicas o físicas, por el hecho de ser esas personas puntualmente, tienen el privilegio de elegir la competencia originaria. Pero como es un privilegio, es renunciable, depende de la persona. ¿Quiénes son esas personas? Por un lado, ministros, cónsules, bla, 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 lo que vimos al principio, extendido a los familiares, de acuerdo al artículo 24 del decreto 1285, y los conflictos en donde una provincia es parte. A este requisito, que es que existe una provincia, un conflicto de provincias, tenemos que incorporarle a su vez otros subrequisitos. El primero es que si el conflicto se da entre 2 provincias, Chaco versus Formosa, no se trate de un conflicto de límites. Tiene que ser otro tipo de conflictos. Si el conflicto tiene que ver con los límites interprovinciales, los tiene que resolver el Congreso. No puede resolver la Corte. ¿Sí? Lo de los límites lo entendí. Si fuera un conflicto de índole penal. Si fuera un conflicto de índole penal, podría eventualmente, si es entre provincias, puede ir a la instancia originaria. Ahora, si se trata de un vecino de una provincia contra otra provincia, se tiene que tratar de causa civil. Ahí está. ¿Está bien? Porque ahora me acordaba lo del tema del juez natural y eso, si hubiera una causa penal entre provincias, ¿qué pasaría? Yo lo que no había entendido es lo que usted me dijo, que es un privilegio, o sea, se puede renunciar. O sea, se puede resolver entre provincias. De cualquier manera, de cualquier manera, la competencia, si vos tenés un conflicto entre provincias, ¿sí? Si vos tenés un conflicto entre provincias que no sea relacionado con la asignación de límites, ¿sí? Puede ser competencia originaria. Va a depender de la cuestión que esté suscitada siempre que se trate de materia federal. Si vos tenés los casos de problemáticas con delitos federales, narcotráfico, trata, bueno, no se me ocurre otra hora, no se me viene a la cabeza, puede ir a la competencia originaria, por supuesto que puede ir a la competencia originaria, y se tiene que resolver en instancia originaria si alguna de las partes decide hacer uso de ese privilegio. ¿Está bien? Una inquietud ahí para preguntarte, ¿viste? En el caso que plantea Ariel, ¿no? De que sea de índole penal, ¿no sería en el caso de las personas que están en representación de la provincia? Porque eso me hace ruido, no sé si llega a comprender la inquietud. No, perdón, a ver. Vos decís... En el caso de que se sumerja, por ejemplo, un caso penal, ¿sí? Sería el funcionario, no la provincia. Eso a lo que apunto. Porque bueno, lo que acá, digamos, puntualmente, cuando nosotros hablamos de materia, digamos, cuando yo hablo puntualmente de un conflicto que podría suscitarse entre, digamos, relacionado con la competencia penal, pensemos, por ejemplo, en la normativa, puntualmente, en la responsabilidad que se sigue de la normativa que se deriva, o la aplicación de esa normativa a los casos concretos. Si vos te referís a quien comete el delito, supongamos que vos sos un vecino de la provincia de Buenos Aires que comete un delito en otra provincia, ahí no irías a la competencia originaria, porque para poder, digamos, acceder al privilegio de la competencia originaria, de acuerdo a lo que surge del decreto ley de la interpretación del 117, debería siempre encuadrarse el conflicto en una causa civil, de responsabilidad civil, no de tipo penal, sino de derecho privado. No sé si me seguís hasta acá.
Sí, me había hecho ruido esto que comentaba acá Ariel. de la competencia originaria entre dos provincias en materia penal. Eso es lo que me hacía ruido. Sí, a ver, Ariel, si, Clarificarlo digamos, más. pasando un poco en limpio tu ejemplo, si la pregunta que vos me haces en el ejemplo digamos, tiene que ver con el ejemplo que yo te digo, suponete, vos ciudadano de la provincia de Buenos Aires, cometés un delito en la Claro, un provincia de delito. Neuquén, ¿sí? No, eso lo entiendo. Si es un delito en otra provincia, o vas a ser juzgado en esa provincia. Competencia Punto. federal, Claro, sí. Supongamos un homicidio. sí. Vas a ser Yo juzgado en soy. la provincia, sí, vas a ser juzgado en los tribunales Exacto, ordinarios de la provincia, sí. Exacto. Después podrás exacto, porque ahí acceder a no hay un instancias. conflicto entre No hay un provincias. conflicto entre provincias. Es difícil que se dé un conflicto entre provincias en relación, digamos, a cuestiones, digamos, el ejemplo que se me puede ocurrir como para llevarles, pero la verdad es que como tarea para el hogar me propongo investigar si alguna vez existió algo de este tipo, pero se me ocurre que podría activar la competencia originaria la aplicación, supongamos, supuestos en donde se trata de delitos federales, yo les mencionaba, trata de personas, narcotráfico, Claro. no sé, no se me ocurre otro delito de tipo federal, pero supongamos, o algún tipo de delito del orden económico federal también, malversación, que involucre, ¿sí?, la aplicación de normativa del orden federal y que el conflicto atañe a una o dos provincias, o a un vecino de una provincia con otra provincia. Eso podría suscitar competencia originaria, de alguna manera. ¿Me siguen hasta acá? Pero en términos generales, eso, digamos, todo lo que tiene que ver con el orden penal y a partir de la discusión del aseguramiento de la doble instancia, lo cual ha dado mucho que hablar, siempre se resuelve respetando la competencia, digamos, apelada de alguna manera, que implica que podés llegar a la Corte siempre que demuestres una cuestión federal suficiente, pero habiendo atravesado las distintas instancias que te aseguran el debate penal o la doble instancia. ¿Está bien? De todas maneras, nada, si algo de esto no queda claro, me lo pueden, obviamente lo profundizamos si quieren para la próxima clase, porque yo no soy especialista en derecho penal, con lo cual tampoco quisiera darles una información que tal vez sea hasta errónea o desactualizada. Hasta acá les puedo informar al respecto, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, ustedes vieron, como volviendo entonces a la redacción, el artículo 117 de alguna manera es un poco, digamos, no tan claro en torno a cuáles son los supuestos que están contemplados, ¿no? Menciona, hay conflictos en donde una provincia fuese parte, entonces acá necesariamente volvemos al artículo 24, ¿no?, del decreto ley, para digamos, intentar elucubrar cuáles son estos supuestos. Y el artículo dice, asuntos que versen entre dos o más provincias, y los civiles, acá está Ariel lo que te decía antes, y los civiles entre una provincia y algún vecino o varios vecinos de otra provincia, o ciudadanos o súbditos extranjeros, también los conflictos que versen entre una provincia y un estado extranjero. O sea que, ¿cuándo vamos a tener un caso de competencia originaria si nosotros tuviéramos que hacer una enumeración rápida? Primero, cuando tenemos un conflicto que se da entre dos provincias, y no se trata de límites, ¿no?, como les decía. Entonces, si tenemos una provincia contra otra provincia o contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cuestión no tiene que ver con los límites, está habilitada la competencia originaria. El otro supuesto tiene que ver cuando hablamos de las causas que se suscitan entre una provincia y un vecino de otra provincia o ciudadano extranjero. Acá, el artículo 24 del decreto incluye otro requisito que no está contenido en la Constitución Nacional, o sea que restringe sobre lo restrictivo. ¿Cuál es ese otro requisito? Para que esté aforado a la competencia originaria, el conflicto tiene que ser de naturaleza civil.
¿Y qué significa que el conflicto sea de naturaleza civil? Lo vamos a ver cuando veamos la clase que viene el fallo Barreto. ¿Sí? Muy bien. El otro supuesto se da cuando el conflicto es entre una provincia, o sea, tercer supuesto, una provincia contra un estado extranjero. ¿Sí? Y por último dice, no, listo, ahí está, eso solo. ¿Hasta acá vamos? Entonces, los tres supuestos en donde la provincia es aforada a la instancia originaria tienen que ver cuando la provincia discute con un vecino extranjero, cuando la provincia discute con un estado extranjero y cuando la provincia discute con un vecino de otra provincia en el marco de una causa civil. Tres supuestos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nosotros tuviéramos que analizar, digamos, todas estas aclaraciones, en cuáles son las características que corresponde darle a la competencia originaria, diríamos, como primer punto que la competencia originaria necesariamente es federal, porque está incorporada dentro de la competencia federal. ¿Sí? Solamente que determinados supuestos de esa competencia federal, por su importancia, van a tener el privilegio de discutirse directamente en instancia única en la Corte Suprema. Única y definitiva, porque la característica de que resuelve la Corte es que no hay una instancia superior de revisión, o sea, el fallo de la Corte sobre el conflicto finiquita el conflicto, para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, características de la competencia originaria, ¿qué me podrían decir? ¿Qué les suena? Yo los ayudo. Es constitucional. Es exclusiva. Federal, Exclusiva. constitucional. Es constitucional porque está incorporada específicamente en la Constitución Nacional. Sí. Es restrictiva también. Claro, es excepcional y restrictiva, porque solo determinados supuestos son los que están aforados a la instancia originaria. Exclusiva. Exacto, es exclusiva de la Corte Suprema. Una característica también es que la competencia originaria es de orden público. ¿Qué significa esto? Que vos podés iniciar la causa en la instancia originaria, pero el máximo tribunal puede de oficio declararse incompetencia. O sea, teniendo en consideración que la competencia está arreglada en la propia Constitución y no alberga dudas y se interpreta de manera restrictiva, aun cuando las partes no lo planteen, si el tribunal se considera incompetente, puede declararlo de oficio. Como toda competencia o como toda actuación del Poder Judicial, también es contenciosa, porque requiere de la existencia de un caso. Y, como les había adelantado cuando conversábamos con Ariel puntualmente, es una competencia prorrogable. Significa que al tratarse de un privilegio, quienes ostentan, los titulares de este privilegio, pueden, si quieren, renunciarlo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Recomendaciones. Recomendaciones. Leer en sus casas el capítulo relativo a la materia, no, relativo a esta unidad de la materia, perdón. Creo que eso de alguna manera los va a
nada, a orientar puntualmente en el abordaje de los fallos que tenemos. Leer la normativa involucrada, lean y relean más de una vez el artículo 116 y 117 y el decreto ley 1285 del 58, en particular el artículo 24, que enumera un montón de cuestiones importantes relacionadas con la competencia originaria y a tener en cuenta. ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Cómo se sienten para seguir con la clase y empezar a ver algo de Soho? ¿O prefieren llevarse este badurne de información al fin de semana y arrancar la clase que viene con los fallos quizás leídos? Yo no tengo problema. Lo que ustedes me digan. Yo lo que decía la mayoría está bien. Si la mayoría no opina, los Lo que profesores decía la mayoría, disponen. profe, no quiero decir. Yo prefiero la clase que viene, profe. Yo la Lo clase- que pasa es que ya me tengo que retirar porque tengo turno en el médico, a las 5. A Bueno. las 6, perdón. Bueno, Yo no vamos a tengo hacer una problema. cosa. Vamos a hacer una cosa. La clase que viene vamos a ver todos los fallos, ¿sí? Yo les voy a hacer, como siempre, una breve acotación de lo que van a encontrar o de lo que tienen que encontrar en cada fallo. Es decir, qué es lo que tienen que buscar en la lectura de esos fallos para traer como concepto o como duda la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo? El caso Soho, que Dani había leído para la clase de hoy, es un caso en el cual lo que analizamos es la interpretación restrictiva de la procedencia de la competencia originaria. ¿Sí? Es un fallo que les recomiendo que lean con mucha atención, es decir, cuando tengan su mejor hora pico de atención, no lo lean a la noche, porque es un fallo sumamente viejo, y el lenguaje utilizado, Dani me va a dar seguramente la derecha, el lenguaje utilizado complejiza, ¿sí? Un poco el entendimiento de la cuestión. ¿Sí? Entonces, primero, Soho. Luego también tenemos el caso Barreto. El caso Barreto está incorporado, digamos, en la materia para poder entender este concepto de causa civil, este requisito que no es constitucional, sino reglamentario, introducido en el artículo 24, pero que ha sido, de alguna manera, adoptado, ¿no?, en la jurisprudencia de la Corte, considerando que abona a la tesis de la hermenéutica restrictiva de la procedencia de la competencia originaria. ¿Sí? Y Por eso no por procede. último, ¿cómo? Por eso no procede, profe. No te escucho, disculpa. Por eso no procede, digo, el fallo Barreto, la competencia originaria, Sí, exacto. porque es civil. Exacto. Y, bueno, acá ya Juan Pablo nos spoileó la resolución del No. fallo. En el caso Barreto, No, el perdón. conflicto, se los resumo para que lo sepan y para que no quede la duda. En el fallo Barreto lo que se analizaba es los padres de, no me acuerdo el nombre, pero de Barreto, que era una chica, los padres de la hija básicamente, reclaman en instancia originaria porque en el marco de un tiroteo, digamos, en el que participa la policía bonaerense y un grupo de, digamos, de delincuentes, la chica esta, Barreto, es baleada, no me acuerdo si se muere o si tiene, digamos, la problemática, digamos, que se sigue de ser baleada. Fallece. Entonces, Murió. fallece, ahí está, se muere. Entonces, muere la hija en el marco de un tiroteo entre la policía bonaerense y unos delincuentes. Entonces, los padres de esa chica van a la instancia originaria reclamándole a la provincia por el fallecimiento de la hija. La Corte rechaza la instancia originaria, rechaza la competencia originaria, y el motivo por el que rechaza es la interpretación que hace del requisito de causa civil. Entiende puntualmente
que en el caso de la muerte de esta chica de Barreto, se encuadraba en el marco de la responsabilidad provincial, de la policía provincial, y por ende la competencia era de la justicia provincial. Podía llegar a la Corte, pero tenía que llegar no en instancia originaria, sino en instancia apelada, ¿sí? Y por último, los otros fallos que tenemos incorporados en el programa tienen que ver con el carácter o la asignación, la asignación de el privilegio de ser aforada a la competencia originaria que se le otorga a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a que no es, digamos, nominalmente una provincia, sino una ciudad autónoma. Eso es lo que ustedes tienen que analizar y van a analizar de la lectura de los fallos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bueno, muchachos, entonces, les deseo un buen fin de semana. En un ratito tiramos, no sé si Dani ya lo hizo, pero si no, tiramos en el grupo la modificación del cronograma y, bueno, nos cruzamos entonces el viernes que viene. Profesora, Sí.